Bueno, muchachos, buenas tardes para quienes apenas se están uniendo. Como les había comentado ahorita a los compañeros que estaban desde el principio, la idea del día de hoy era hacer una prueba inicial de un encuentro aquí virtual, que tanto ustedes como yo pudiéramos estar aquí en contacto y aprovechar de todos modos esta prueba para hacer un recuento y solucionar algunas dudas con respecto al taller de estudio que teníamos programado para el parcial 1. Pues como entenderán ustedes con toda esta situación, las fechas pues obviamente van a aplazarse un poco con respecto a la presentación de parciales. De hecho, la presentación en sí del parcial aún está en planeación. La gran mayoría de ustedes entró a la encuesta que les había propuesto en Classroom y tengo datos de la gran mayoría de ustedes con respecto a las herramientas con las que cuentan. Sin embargo, hay algunas personas de tanto el grupo 1 como el grupo 2 que no se reportaron, entonces pues es difícil de todos modos planear actividades con respecto al curso y que puedan ser alcanzables por todos ustedes. Entonces, pues por el momento hablar de parciales y demás, pues es como un poco complicado. Habría que pensar cómo se va a reformular esta nota del primer parcial, cómo sería la estrategia, la mejor estrategia para evaluar estos primeros contenidos. Entonces, bueno, ya somos 10 participantes en esta reunión. Como estamos utilizando una versión gratuita de Zoom sin licencia, creo que tenemos una restricción de tiempo que son 40 minutos, creería yo. Entonces vamos a tratar de aprovechar estos 40 minuticos que tenemos aquí de contacto. Me gustaría escucharlos a través del chat, que me cuenten cómo van con el taller, cómo van con los contenidos. Pues espero que todos estén bien en sus casas, pues con toda esta situación. Vamos a tratar de olvidarnos este ratico un poco de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, así sea un poco complicado, pero pues bueno, vamos a tratar de que esta reunión nos sirva también como un poquito para prestarle atención a algunas cuestiones diferentes y que eso también nos permita como liberarnos un poquito del estrés de todo esto. Bueno, quisiera escucharlos, si es posible, si tienen ahí posibilidad de utilizar sus micrófonos a través del chat, cómo van con el taller, cuáles han sido los puntos en los cuales han tenido más problemas, cuáles son las dudas que tienen. Me gustaría entonces escucharlos o leerlos. Muy bien, por aquí tengo a Sebastián. Con respecto al punto 4 y el 5, me dice por aquí también Juan. Con respecto al punto 4 y el punto 5. Bueno, por acá también me dicen que también hay problemas con el 5. Bien, es importante que revisemos entonces un poquito ese punto 5. Bien, entonces empecemos con el 5. Vamos a ver cómo nos va rindiendo. Si tienen alguna inquietud a medida que vamos haciendo el desarrollo del punto, entonces, pues nuevamente, son libres de abrir su micrófono y hacer la pregunta. Creo que todos podremos escucharnos, en tal caso tal, pues hacerlo de forma ordenada, o si no, por el chat, pues trataré de estar pendiente. Bueno, el punto 5, entonces, es el punto del parcial en el cual había que utilizar punteros, ¿sí? Y la idea o la propuesta más bien del punto era de construir un programa que permitiera el ingreso de una frase, luego que esa frase fuera codificada utilizando esta estrategia que aparece aquí, en la cual cada una de estas letras de esta palabra tiene asignada o asignado más bien un número, y entonces luego en la frase que se haya ingresado básicamente se deben sustituir los valores de esas letras por cada uno de los números asignados, ¿sí? Entonces esa sería la idea, y dice que hay que realizar el procedimiento utilizando punteros para recorrer y codificar la frase. Bueno, vamos entonces a empezar
por definir inicialmente nuestro problema. Voy a compartirles entonces aquí el code blocks. Listo. Bien, entonces la idea del algoritmo es que vamos a hacer el ingreso de una frase, o que el usuario va a hacer que ingrese la frase, y luego esa frase vamos a utilizarla para hacer la codificación. Entonces aquí ya tengo creado un proyecto inicial en CodeBlocks. Entonces vamos a empezar a darle solución a ese problema. ¿Qué sería lo primero que hay que hacer? Pues obviamente definir nuestras variables. Vamos a necesitar una frase. Inicialmente podemos definirla simplemente como un arreglo. Entonces vamos a decir que nuestra frase va a ser un arreglo que vamos a guardar espacio para 150 caracteres inicialmente. ¿Sí? Entonces la idea es que ahí va a estar almacenada nuestra frase y luego vamos a hacer la codificación. Bien. Vamos a arrancar inicialmente. Entonces voy a poner aquí comentarios para que vayamos siguiendo todos a la par que es lo que va sucediendo. Entonces definición de variable para la frase. Sí. Todos me están viendo y me escuchan bien, pues valga la pena la aclaración, pero pues hay 12 participantes. Espero que todos estén conectados y que tengan bueno, una buena visualización de lo que estamos haciendo. Listo, entonces inicialmente lo que voy a hacer es pedirle al usuario que ingrese la frase. Ahorita nos vamos a preocupar por algunas cuestiones adicionales. Vamos a hacer como la base de nuestro programa. Entonces aquí vamos a pedir el ingreso de la frase. ¿Sí? Y entonces vamos a preguntarle al usuario cuál es la frase que desea ingresar. Entonces este programa codifica frases. Y le voy a decir que ingrese la frase que desea codificar. Y vamos a hacer la asignación de esa frase que ingrese el usuario, obviamente en nuestra variable frase. Y como estamos utilizando entonces la función gets, pues automáticamente deberemos incluir la librería necesaria para utilizar gets, entonces todos deben saber que es string.h. ¿Sí? Entonces tengo mi frase, tengo como tal la lectura ya de la frase y se encuentra almacenada en esta variable. Entonces el ejercicio decía que con esta frase debíamos hacer el recorrido de cada uno de los caracteres para hacer su codificación, obviamente. Y entonces, aprovechando que ya todos han tenido bastante contacto con la creación de funciones, entonces vamos a crear una función que haga eso. A la función le voy a pasar la frase, la voy a pasar como un puntero y voy a hacer dentro de la frase básicamente lo que pedía el ejercicio, que era recorrer con un puntero cada uno de los caracteres de la frase y codificarlos, obviamente. Entonces, mi frase no va a tener ningún retorno, que simplemente voy a codificar una frase que me están pasando, no necesito retornar nada. Y entonces mi función se va a llamar codificar. ¿Sí? Y a codificar entonces le voy a pasar el puntero a esa frase que ya tenemos creada. Entonces voy a ponerle pf como asumiendo que es el puntero a la frase. ¿Sí? Entonces, bien, este va a ser el prototipo de mi función. Recuerden que cuando estamos creando funciones, la función debe existir antes de donde yo la voy a utilizar. Como la función la voy a utilizar aquí, entonces puedo crear o mi frase completamente aquí antes del main o simplemente puedo poner el prototipo de la función, que es la declaración de la función terminada con un punto y coma. Entonces tenemos aquí el prototipo de la función que codifica la frase. ¿Sí? Ahí tenemos básicamente ese prototipo de la función que finalmente es la que vamos a utilizar acá. ¿Sí? A codificar le vamos a pasar la frase como un puntero.
Aquí hay que tener algo en cuenta. Los arreglos y los punteros, como yo les había dicho en clase, guardan una relación muy cercana. Entonces, es indiferente trabajar con punteros o con arreglos, o no es que sea indiferente, sino que es posible trabajar con ambos o combinar las instrucciones para ambos. Yo, de hecho, puedo acceder a una posición con un índice de un puntero, como lo hago con los arreglos, o simplemente sumar y aumentar las direcciones de memoria, como lo vimos en clase, que se puede hacer con los punteros. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que le voy a pasar de el main a mi función, que está esperando recibir un puntero, le voy a pasar la dirección de la frase en la primera posición. ¿Sí? Con esto, entonces, ¿qué estaría haciendo? ¿Sí? Frase, básicamente, o el ampersand de frase, corresponde a la dirección de la primera posición de la cadena, ¿sí? Que es la que me interesa para que de ahí en adelante el puntero se encargue, obviamente, de hacer la codificación de todos esos caracteres que se encuentran allí dentro de esa frase. Bien, entonces tenemos nuestra función, la codificación. Básicamente esto es lo que debe hacer. En el ejercicio dice que simplemente hay que codificarla. Supongo yo que habrá que mostrarla después de codificada, aunque no está muy explícito en el ejercicio. Pero bueno, si codificamos la frase, pues la vamos a mostrar posteriormente. Entonces, lo que voy a hacer aquí en el main es simplemente mostrar la frase antes. Bueno, de hecho el usuario la acabo de ingresar, pero bueno. Pongámosla aquí como puts, de que vamos a mostrar la frase. Vamos a decir aquí, esto es cuestión de estética más como por informar. Entonces, la frase ingresada es, aquí tenemos nuestra frase, nuestro problema, vamos a mostrarla y después de codificarla entonces vamos a mostrar la frase codificada. Entonces voy a decir aquí que la frase codificada fue obviamente la que se modificó, pero sigue estando en la misma variable, ¿sí? Que sigue siendo frase y entonces voy a mostrar la misma variable frase. ¿Por qué es posible hacer esto? Como ustedes saben, aquí estoy pasando la dirección de memoria del primer carácter de frase. Con esto, todas las modificaciones que yo haga dentro de la función van a estar, valga la redundancia, modificando directamente las posiciones de memoria de estos datos que yo le estoy pasando a mi función. Por lo tanto, cuando yo muestre la misma variable, se van a mostrar las mismas posiciones de memoria que ya fueron modificadas. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos el main. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Está todo claro lo que estamos haciendo? Esto para los que se unieron de pronto al último minuto, estamos tratando de hacer la solución del ejercicio número 5. ¿Sí? Entonces, bien, ahora vamos a crear la función que básicamente se debe encargar de codificar la frase. Bien, entonces para crear la función utilizo el mismo prototipo, ya aquí obviamente sin puntos y coma. Algunos de los laboratorios que ustedes me han enviado han cometido el error de que crean aquí la función con ciertos parámetros, con 3 parámetros y un retorno, y cuando la utilizan aquí, la utilizan con solamente un parámetro, sin retorno. Entonces, ahí hay inconsistencias en el código y por ende, algunos programas no están funcionando adecuadamente. Siempre tienen que tener en cuenta que cuando ustedes definen una función con ciertos parámetros de entrada, esos parámetros de entrada deben ser la misma cantidad de datos que le deben pasar cuando se llama a la función. Entonces, este llamado de la función se supone que está recibiendo un puntero a carácter, que es específicamente lo que le estoy pasando, la dirección de un dato, en este caso la primera posición de frase, que es un carácter. Listo, bien. Aquí entonces dentro de la función vamos a definir primero que todo el tamaño de la frase, porque tengo que saber hasta dónde la voy a recorrer. Y necesito entonces un contador para el ciclo
donde voy a recorrer cada uno de los valores de esos caracteres. Entonces, T va a ser el tamaño de la frase y tenemos I como el contador del ciclo, ¿sí? Como viene una frase y tenemos que codificar cada una de las letras, eso lo tenemos que hacer dentro de un ciclo. Entonces vamos a armar el ciclo que nos va a permitir codificar cada una de las letras. Arrancamos en 0. Aquí vamos hasta, bueno, voy a calcular de hecho T aquí. Ustedes ya saben que esto puede obviarse si yo pongo aquí directamente que I debe ser menor que el tamaño de la frase. Pero aquí simplemente voy a calcular el tamaño de la frase utilizando ese puntero. Aquí valga la aclaración. Vamos a ver ahorita cuando lo ejecutamos y lo corramos paso a paso. Yo aquí le estoy pasando la dirección del primer carácter, ¿sí? Como les mencionaba, los arreglos de caracteres y los punteros, digamos que son análogos. Pueden trabajar ambos sobre los mismos datos de forma muy similar. Entonces, en este caso, cuando yo le paso a esta función, strlen, el tamaño, y le paso un puntero con la primera dirección, en realidad strlen lo que hace es buscar desde este punto de partida en todas las direcciones de memoria que siguen hasta que se encuentra un carácter nulo. Y en ese punto es que entonces retorna ya el tamaño contando todos esos caracteres que hubo desde el punto de inicio, que en este caso es el puntero en la primera dirección, hasta donde se encuentra un carácter nulo. Entonces, por eso, utilizando el puntero, podemos calcular el tamaño de esta frase. ¿Cuál sería la otra forma de hacerlo? A la frase le calculo aquí el tamaño, se podría hacer aquí, calcular el tamaño, y a mi función, entonces, no solo le voy a pasar la frase, o el puntero más bien de la frase, sino el tamaño. Se puede hacer de ambas formas, ya es cuestión de cómo ustedes diseñen su solución de su problema, como les parezca pues, más sencillo. Al final de cuentas, cada quien programa como se ajusta más a su forma de pensar. Entonces, aquí ya tenemos perdón, el tamaño de la frase en la variable t y vamos a hacer el ciclo con todas esas iteraciones, con todas estas repeticiones desde 0 hasta t. Y bien, entonces dentro del ciclo lo que tendríamos que hacer es una comparación. Y lo que tenemos que comparar es básicamente cada uno de los caracteres con las letras de la palabra hipotenusa. Entonces aquí voy a poner la palabra es hipotenusa y la codificación empieza en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las 10 letras de la palabra y esta es la codificación. Eso quiere decir que dentro del ciclo hay que comparar el carácter actual con básicamente cada una de las letras de esta palabra hipotenusa. Eso lo podemos hacer ya sea con un switch, donde cada uno de los valores va a tomarlo en cada uno de los casos, es decir, cada uno de los casos estaría armado con cada uno de estos caracteres, o podríamos hacerlo con múltiples ifs. Inicialmente vamos a hacerlo entonces con un switch, y ese switch va a depender del dato que existe en el puntero. Tengan presente, un puntero es una dirección de memoria. Para yo acceder al dato, entonces tengo que anteponer el asterisco para saber que el switch depende entonces del dato del puntero y no, si lo dejo de esta forma, estaría hablando de una dirección, ¿sí? Porque PF es un puntero a carácter, que de hecho es una dirección. Entonces, de esta forma sí estaría hablando de el dato que se encuentra en cada una de esas direcciones. Bien. Entonces, con este switch voy a empezar a armar cada uno de los casos. Entonces, tengo el caso de la letra H, ¿sí? Que sería hipotenusa. Entonces,
si el switch del dato pf, puntero f, vale h, entonces yo lo que voy a hacer es que ese dato lo voy a reemplazar, en este caso por un carácter, pero que ahora va a ser el código de la h, ¿sí? Que en este caso sería el 1. ¿Sí? Sigue siendo un carácter, en este caso estoy reemplazando la h por un 1. Y aquí tengo el break de este caso. ¿Sí? Voy a seguir entonces haciendo cada uno de los otros casos. Aquí tendría el caso if y pasa exactamente lo mismo. Voy a modificar el dato del puntero por el carácter que codifica, en este caso la i, que sería el 2. Y como esto es tan repetitivo, pues voy a aprovechar y voy a empezar a copiar y a pegar. La P la reemplazo ahora por el 3. La O la reemplazo por el 4 y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta, nuevamente, el tema de las mayúsculas y las minúsculas. Así como lo estoy codificando en este momento, entonces estaría afectando simplemente o estaría codificando solo las letras mayúsculas. Por aquí una pregunta. El strlen se coloca la dirección y no el carácter. Bueno, de hecho, el strlen recibe como tal un arreglo de caracteres. ¿Sí? Como tal, en este caso, este puntero, por la analogía que les digo que para el lenguaje C existe entre arreglos y punteros, para la función strlen es básicamente lo mismo el puntero al arreglo que el arreglo completo. Entonces estaríamos hablando de hecho de la dirección, ¿sí? Para strlen, entonces nuevamente aquí debe existir un arreglo de caracteres y por esa dualidad que existe entre arreglos y punteros, entonces es básicamente lo mismo, ¿sí? Sea el arreglo de caracteres o la dirección del arreglo de caracteres. Y esa es la razón por la que en strlen debemos colocar el puntero. Si yo colocara en strlen asterisco el puntero, estaría hablando ahí sí de un solo dato, que sería la dirección, y posiblemente habría aquí o un warning o un error con respecto al uso de strlen, porque yo aquí le estoy pasando un solo carácter, que sería el dato al que está apuntando este puntero. Sin embargo, de esta forma, con la dirección, strlen entiende esto como un arreglo de caracteres. Es la razón por la cual a strlen le pasamos en sí el puntero y luego estas codificaciones sí las tenemos que hacer con cada uno de los datos, en este caso, en lugar de las direcciones. ¿Sí? Bien, entonces, ya saben, aquí habría que escribir todos los posibles casos, en este caso mayúsculas y minúsculas. Cuando se está trabajando con este tipo de problemas que involucran cadenas de caracteres, lo mejor que se puede hacer es, antes de utilizar este tipo de frases, de funciones, por ejemplo, esta que codifica, hacer una función que pase o todos los caracteres a minúsculas o todos los caracteres a mayúsculas y de esa forma, digamos que me quito un poco esa incongruencia que puede haber entre caracteres de los dos tipos, sean mayúsculas o minúsculas. O poner aquí en el switch todos los casos de mayúsculas y poner otro caso también de minúsculas, porque de hecho son valores diferentes de estos datos. ¿Sí? El H mayúscula tiene su propio código ASCII y el H minúscula tiene también su propio código ASCII. Entonces, por el momento vamos a dejarlo ahí en hipo. Ustedes harían el resto de casos, obviamente. Tenemos aquí la función codificar. Con respecto a esto, no nos faltaría mucho. Estamos modificando las posiciones de memoria. Sí podría hacerse muy bien la sugerencia del compañero. Se podría utilizar librerías y de hecho ahora que empecemos a ver C++, nos vamos a encontrar con nuevas librerías, con muchas más funciones que nos permiten solucionar este tipo de cosas. El lenguaje C, por ser modular y por permitir esa inclusión de distintas librerías, entonces digamos que permite mucha flexibilidad, se pueden vincular
librerías incluso creadas propiamente, y por ese motivo entonces es posible hacer lo que sugiere el compañero, de pasar todas las letras a mayúsculas o minúsculas, indiferentemente sea con este tipo de librerías. Java no está incluido dentro del plan del espacio académico de Java. Vamos a utilizar programación orientada a objetos con C++ y desarrollo de interfaces gráficas, pero no vamos a utilizar Java. Bien, ¿alguna duda hasta este punto? Con la función, con lo que estamos haciendo, ¿está claro? Estamos pasando aquí la frase, aquí estamos calculando, bueno, sí, calculamos el tamaño de la frase y luego cada uno de los caracteres los recorremos dentro de este ciclo. Bueno, aquí de hecho falta algo, porque en algún punto dentro de este ciclo debe incrementar el puntero, si no siempre vamos a estar comparando la misma dirección de memoria. Entonces, podríamos hacerlo incluso aquí, que este ciclo dependiera directamente del puntero, o simplemente antes de que termine el ciclo, hacemos un P++, que es el incremento del puntero a la posición de memoria siguiente. Listo. Entonces, como les digo, aquí habría que completar el resto de casos. Minúsculas y mayúsculas, si es posible para ustedes. Bueno, vamos entonces a hacer una prueba inicial con este código. Vamos en primera instancia a compilar, a ver qué errores tenemos. La idea es que lo vamos a ejecutar en modo debug, para que miremos paso a paso cómo está funcionando, qué está sucediendo con las direcciones de memoria. PF++, sí, sí, perdón. Muy bien, sí, están en lo cierto, el puntero se llama PF, no P, es correcto. Listo. Entonces vamos a ejecutar nuestro código paso a paso, y para eso entonces voy a poner aquí un breakpoint en el llamado de la función, ¿sí? Ustedes saben que en CodeBlocks, por lo menos si lo instalaron adecuadamente, deben estar en la capacidad de utilizar el modo debug, ¿sí? En ese caso simplemente tienen que fijar un breakpoint y hacer uso, en este caso, de el ejecutar en modo debug, ¿sí? Entonces esto debería permitirnos detenernos aquí en esta línea de código que estamos ubicando con el breakpoint. Bien, entonces aquí me está pidiendo una frase a codificar para que veamos la prueba en realidad. Voy a escribir toda la frase en mayúsculas. Saben ustedes que entonces, pues valga la aclaración de que es por lo que los casos que puse en el switch dependen todos de caracteres en mayúsculas. Tendrían ustedes que extender entonces al resto de caracteres, a las versiones en minúscula y demás. Entonces vamos a escribir una frase en mayúscula toda. Entonces tenemos hipo, bueno, el problema, no, bueno, el problema número 5 está solucionado, ¿sí? Tenemos entonces ahí nuestra frase. Se supone que debemos hacer la verificación o la codificación de esto. Tenemos igual pocas letras que van a ser codificadas, pero bueno, sirve para ejemplificar. Entonces ahí tenemos, nos está diciendo que la frase ingresada fue: el problema número 5 está solucionado. Bien, entonces, importante cuando estamos haciendo uso del modo debug es la posibilidad de ir observando las variables que estamos utilizando, ¿sí? Y para ver esas variables podemos activar esta. Espera un momentico, trato de que el mouse se vea como un apuntador. Ya, aquí en esta ventana que aparece aquí al lado izquierdo inferior de Watches podemos ver los valores de las variables, ¿sí? Y para hacer eso, entonces, simplemente en el menú debug vamos a las ventanas del modo debug
y activamos la ventana de watches. ¿Sí? Entonces en la ventana de watches yo puedo aquí preguntar por cualquiera de las variables. Entonces, por ejemplo, puedo preguntar por frase, que es mi arreglo de caracteres donde está guardado, obviamente, la frase que ingresé. Como pueden observar ahí, si yo me paro sobre la variable que acabé de observar, él me deja ver el contenido. Como yo reservé 150 espacios, entonces allí se encuentran todos los 150 espacios, pero miren que cuando termina mi frase solucionado, entonces ahí inmediatamente aparece un valor nulo, ¿sí? Pueden ver, eso está como por, bueno, a ver, por aquí, se me va a anotar. Sí, bueno, si lo pueden ver ahí, cuando termina la frase de solucionado se encuentra el carácter nulo. Que ese es el carácter nulo que utiliza la función strlen a la hora de calcular el tamaño. Entonces, estamos aquí detenidos. Nuestra única variable existente es frase. Como pueden observar, contiene la frase que acabamos de ingresar. Y ahora quiero ver entonces cómo se comporta la función que creamos aquí abajo, que se llama codificar. Y entonces para ingresar a la ejecución de esta función vamos a hacer clic aquí donde dice step into. Step into corresponde a ingresar a esa función que se va a ejecutar en esa línea. Bien, entonces con eso entramos ya a nuestra función. Si ven aquí en la ventana de watches, se actualizaron con las variables globales que creamos. Tenemos entonces aquí el valor del entero, tenemos el conteo de nuestros caracteres, que lo hizo en este caso la variable strlen, que fueron 37 caracteres de nuestra función, ¿sí? Y tenemos entonces nuestro puntero pf, que está apuntando, como pueden observar, a la dirección de memoria donde se encuentra específicamente nuestra frase. ¿Sí ven? Entonces ahí el puntero se encuentra en esa dirección de memoria que aparece allí, 0x60f e6a, y en esa dirección de memoria es que se encuentra nuestra frase. Entonces allí la tenemos. El problema número 5 está, bueno, ahí la A con tilde, la reconoce como un carácter extraño. Bien, entonces nuestra i arranca en un valor basura. Una vez entonces se inicializa aquí, va a tener el valor de 0. Y quiero preguntar aquí, en la ventana de watches, puedo hacerlo, voy a preguntar por asterisco p, que asterisco p es el valor, perdón, asterisco pf. Asterisco pf va a ser entonces el carácter de la primera posición. Como pueden ver, asterisco pf entonces se encuentra en la e, que es la primera letra de nuestra frase, ¿sí? Entonces vamos a venir a cada uno de estos casos. Entonces vamos a hacer línea siguiente. Entonces la primera letra es e, no debería entrar a ninguno de los casos, ¿sí? No se cumplió ninguno de ellos y aumenta el puntero. Ahora estamos en la L, no se ejecutó, tenemos un espacio. En la cuarta iteración, entonces nuestro puntero tiene el valor de P, y ese P, entonces es este tercer caso que tenemos aquí dentro del switch, y esa P entonces va a ser sustituida por un 3. Entonces vamos a hacer esa sustitución. Entonces miren que bueno, ahora nuestro puntero en este caso está apuntando a esa posición donde ya nuestra P no es una P sino es un 3. Dice 3R oblema, ¿sí? Sustituyó la P por un 3. Y así sucesivamente sigue haciendo el análisis de cada uno de los datos de la frase. En este caso la R no aparece dentro de las opciones del caso. La O no aparece. Sí aparece por acá. Entonces aquí la O va a ser sustituida por un 4. Esta O de problema, entonces va a ser sustituida. Sí, y así sucesivamente seguimos con cada uno de los valores de esa variable. Entonces voy a fijar un breakpoint acá.
y voy a darle a continuar. Aquí aumentó, vamos en problema número 5 está solucionado. Llegamos a solucionar. Bueno, se acabó la ejecución. Bien, entonces, si estuvieron pendientes, lo que hizo el puntero fue irse aumentando a cada una de esas posiciones de memoria y se hacía la sustitución en los casos donde el carácter cumplía con estas condiciones, ¿sí? Tuvimos un pequeño error, se desapareció la ventana de la consola. Lo que quería ver, o que vieran más bien ustedes, era que a medida que yo iba incrementando este puntero, pues si ustedes vieron, se desplazaban los caracteres de la frase, ¿sí? Pero entonces mi puntero se iba aumentando y cada vez que había un incremento, entonces mi puntero se desplazaba al siguiente carácter hasta llegar al último carácter. O sea que cuando termina todo este ciclo, el puntero quedó en la última posición de ese arreglo, es decir, en el carácter 9. Entonces, debería, cuando acabe el ciclo, restar todos estos incrementos para que el puntero vuelva a la primera posición y me pueda luego mostrar el arreglo. Entonces, eso es simplemente hacer PF y le voy a restar el tamaño de la frase, que en realidad fue la cantidad de iteraciones que yo hice dentro de este ciclo. Entonces aquí es como si el puntero, devuelvo el puntero a la primera posición. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Otra forma de hacerlo sería que aquí preguntáramos por el dato de PF más I, que de hecho podría ser incluso mucho mejor, porque pues para eso tenemos el contador, si no pues no tendría gracia utilizar el contador. Entonces vamos a probarlo de las dos formas. Primero lo voy a dejar como lo teníamos inicialmente, con el PF, y entonces devolvemos el puntero a la posición inicial. Y una vez termina la frase, pues esto debería mostrarme la frase codificada. Entonces voy a compilar y ejecutar. ¿Están siguiendo todos? Espero que esté claro lo que les estoy explicando. Voy a ingresar la frase nuevamente. El problema 5 está, no le voy a poner la mayúscula, solucionado. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, en este caso, en la consola se está... no en la consola. Entiendo. Bien. Voy a mostrar momentáneamente la consola. Aquí está. Listo. Aquí está. Entonces, tenemos la frase ingresada, luego lo que hemos puesto en el main, que mostraba la frase que se ingresó, obviamente, y luego me mostraba la frase codificada. En este caso, como solamente hicimos 4 casos, que es el caso de la H, de la I, de la P y de la O, pues entonces solamente me codificó ciertos caracteres, ¿sí? El de la O, el de la I y el de la P, ¿sí? Que fueron los que cambiamos aquí de los casos del switch, ¿sí? Habría que extender el resto de casos y nuevamente, como les digo, mostrar tanto o incluir en el caso, en cada uno de los casos del switch, tanto las mayúsculas como las minúsculas. ¿Existe alguna duda hasta ahí? ¿Cómo vamos con este punto 5? ¿Sí? Estoy utilizando punteros. Voy a volver a mostrar ahora el code blocks. Estoy utilizando punteros entonces aquí para codificar cada uno de los ingresos a esa cadena de caracteres y comparando el dato del puntero, que es lo que está aquí dentro del switch, con cada uno de los posibles casos. Nuevamente, solamente incluimos aquí 4 casos, habría que extenderlo al resto de casos, nuevamente incluyendo mayúsculas y minúsculas. ¿Qué tal vamos hasta ahí? Aunque hay dudas aquí hasta este punto. Los escucho o los leo.
La idea de usar punteros en este ejercicio de todos modos era que primero se familiarizaran con el uso de los punteros. Listo, ya explico entonces esa parte del PF-T. Que entendieran cómo utilizar los punteros y la dualidad que existe entre punteros y arreglos, ¿sí? Es importante que entiendan que en lenguaje C, cuando yo hago un puntero, como en este caso, que está apuntando a la primera frase del arreglo, en realidad internamente el lenguaje C entiende ambas cosas como si fueran la misma, el arreglo completo o el puntero en la primera posición del arreglo, que es lo que estamos haciendo aquí. Vean que a la función yo le paso la dirección del primer dato del arreglo frase. Y aquí la función lo está recibiendo como un puntero a carácter. Y ese puntero a carácter es el que utilizo en el resto de la función para recorrer todos los datos y hacer las sustituciones. Bueno, por aquí la pregunta de este PF-T. Bien, T es el tamaño de la frase, ¿cierto? Y entonces aquí el ciclo lo que hace es realizar las repeticiones como tamaño tiene la frase. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos desde 0 hasta antes del tamaño. Estaríamos realizando T ciclos dentro de este for, que son los que me permiten hacer las comparaciones de cada uno de los caracteres. ¿Sí? Finalmente, como yo lo que estoy haciendo para analizar todos los caracteres es aumentar el puntero, si el puntero se va desplazando de posiciones, entonces al final lo que tendría que hacer es devolver ese puntero a la posición inicial y eso equivale a restarle todas las t veces que se realizó este ciclo. ¿Sí? Entonces por eso aquí hacemos pf-t. Yo creo que podría ser un poco más claro. Voy a volverlo a ejecutar, pero voy a ingresar una frase mucho más corta en modo debug para que nuevamente revisemos qué es lo que está pasando con ese puntero. Puedo rotar el código de ese ejemplo. Rotarlo como de enviarlo. Ok. ¿Por qué es necesario volver el puntero a posición inicial? Listo. Ya les voy a explicar con esta ejecución de lo que vamos a hacer. Voy a ir nuevamente a ejecutar el código paso a paso para explicarles en más detalle qué es lo que sucedió. Sí, al final, ahorita que terminemos, sí, posiblemente lo puedo subir ahí mismo en el Classroom donde les hice la invitación de la conferencia de hoy. Bueno, entonces voy a ejecutar aquí paso a paso, nuevamente hasta la función codificar. Les voy a mostrar un momentico la consola mientras ingreso la frase. Bien, entonces la frase ahora va a ser mucho más corta. Hipopótamo, por ejemplo. Supongamos, esta es mi frase, hipopótamo grande. Entonces tengo ya aquí mi frase. Me voy a devolver entonces, ahora sí, al CodeBlocks, a la ventana de debug. Y entonces estamos aquí detenidos en el llamado de la función codificar. Sí, la pregunta de que si la clase va a estar grabada, sí, posiblemente lo subiré a un canal de YouTube del mismo correo institucional. Ahí tengo algunos tutoriales de programación de años anteriores, entonces posiblemente esta asesoría, esta videoconferencia estaría ahí publicada para quienes no pudieron conectarse, sí señor. Bien, entonces, nuevamente, tenemos aquí dentro del main nuestra frase ingresada, que es en este caso hipopótamo grande, ¿sí? Pues para probar en este caso la codificación de estas 4 caracteres iniciales que tenemos aquí. Entonces voy a ingresar a la función, entonces hago uso aquí de step into, que aparece aquí en el menú de book. La verdad se me ha olvidado un poco cuáles son los
atajos. Entonces, si quiero ingresar es Shift F7 y para la siguiente línea simplemente F7. Entonces voy a empezar a utilizar mi teclado. Shift F7. Entonces entro a la función codificar. ¿Sí? En este caso, entonces tengo creadas mis variables TI que aparecen aquí. strlen se calcula el tamaño. En este caso la frase tiene 17 caracteres. Aquí aparece en la variable T el tamaño total. Entonces vamos a entrar en lo del ciclo para que estén pendientes de los incrementos y de la posibilidad de luego hacer la resta, pues dado el caso, pues lo que pasaría si no hiciera esa resta. Entonces paso a la siguiente línea. El primer carácter, como pueden ver, es H. Voy a preguntar aquí también por la dirección de... Entonces voy a preguntar por la primera dirección, PF, más bien el puntero, está apuntando a la dirección 60FE6A, que es donde arranca la frase. A medida que se ejecuta el ciclo, entonces se hacen las sustituciones. Por ejemplo, este primer carácter era H, lo sustituyo por un 1. Entonces vean que en nuestra frase ya no tenemos una H, sino un 1. Y cada que se ejecuta el ciclo, aquí al final estamos incrementando nuestro puntero. Entonces, si ponen atención aquí, cuando haga la ejecución de esta línea de código, la dirección va a incrementarse en 4 bytes, perdón, en un byte porque estamos hablando de caracteres, y quedará apuntando a la dirección inmediatamente siguiente. Entonces paso de ser 6A y ahora equivale a 6B porque lo incrementamos en una posición de un puntero a carácter, entonces es un byte. Entonces ahora, si se dan cuenta, nuestro puntero ya no empieza en la H o el 1 que teníamos inicialmente, sino que ahora estamos ubicados directamente en la I, que era el segundo carácter. ¿Sí? Entonces, cada que hacemos este incremento, estamos moviendo esta dirección de memoria del puntero y por eso nos permite acceder a los distintos caracteres de la frase. Entonces, presten atención. Ahí vamos a hacer la segunda comparación. Sustituimos la I por un 2 y aumentamos nuevamente el puntero. Entonces el puntero debería incrementarse en un byte, pasar a la siguiente posición y ahora queda ubicado saltando ya los primeros dos caracteres que analizamos. Entonces, luego de que se realizan todos esos cambios de todos esos caracteres, seguimos incrementando nuestro puntero. Entonces, cada que llegamos aquí, como tal, aumenta la dirección de memoria. Entonces, 72, si pueden observar aquí, cada iteración aumenta nuevamente a 73, aumenta a 74, aumenta a 75, a 76. Cada repetición del ciclo, lo que estamos haciendo aquí es incrementando las direcciones, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a terminar. Si quiero cambiarlo por una letra, solo es cambiar uno por ese. Sí, sí, exactamente. Esta misma comparación, si digamos que la O la quisiera cambiar por otra cosa. Simplemente aquí estos números, de hecho los estamos poniendo como caracteres, ¿verdad? Que no son valores numéricos porque están entre comillas. Entonces, de hecho, estamos cambiando el carácter O, lo estaríamos cambiando por el carácter 4. ¿Sí? Y de la misma forma, yo puedo comparar cada uno de los caracteres y hacer las sustituciones que sean necesarias. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos. Vamos por aquí en la E. Creo que esta ya es la última iteración. Nuestra I vale 15, sí, exactamente. Entonces, aquí ya vale 16. Va a analizar la última letra de la frase. Y hace un último incremento. Entonces, atención aquí. Cuando ya termina el ciclo, las 16 repeticiones que hizo el ciclo, entonces vean que nuestro puntero está en esta dirección de memoria, 0x60fe7b. En esa dirección de memoria, como podemos observar, no hay nada, ¿sí? Porque después de haber hecho todos estos incrementos, el puntero quedó al final de la frase, ¿sí? Aumentamos todas las direcciones de estos 17 caracteres
y entonces nuestro puntero quedó al final de la frase. Entonces, para poder visualizar nuevamente la frase con ese puntero, debemos devolver todos estos incrementos que hicimos dentro de este ciclo hasta el inicio de la frase. Entonces, por eso le restamos t veces, que fueron las iteraciones que se realizaron. Entonces, de esa forma, van a darse cuenta que pf va a volver al inicio de la frase, ¿sí? Entonces, aquí está la codificación. Hipopótamo grande, ahora reemplazado con las codificaciones de cada uno de los caracteres, ¿sí? Y entonces, en nuestra consola debió haber quedado la codificación de esa frase, ¿sí? Entonces, están viendo aquí la consola, entonces hipopótamo grande va a mostrarse la frase codificada que por algún motivo, espera un momentico, se congeló me congeló el debug. Espérenme un segundito. Voy a hacer la ejecución simplemente. Esperen un segundo, les muestro la consola. Sí, entonces, la frase ingresada y la frase codificada con los 4 caracteres, ¿sí? Que están allí en ese mismo puntero. Quedó clara la inquietud del por qué tenemos como tal que devolver el puntero al inicio. ¿Sí? Está claro por qué debemos hacer ese pf-t. ¿Sí? Como hicimos todos estos incrementos, es necesario llevarla nuevamente al inicio. Perdón. Listo. ¿Dudas hasta este punto? Queda claro entonces aquí con este comentario que deben completar el resto de casos. ¿Sí? Bien. Los escucho. ¿Dudas con respecto a esto que acabamos de desarrollar? ¿Cómo vamos hasta ahí? El resto de gente que está conectada, ¿sí? ¿Estamos todos bien? Bueno, listo. Por ahí al inicio me habían preguntado por el punto número 4. Para no extender mucho la reunión, la asesoría, vamos a analizar de forma muy general ese punto número 4. A ver, ¿alguien me ha dicho el punto 4? Sí. Bueno, en el punto 4 teníamos este ejercicio. Declarar una estructura que representara una fracción con numerador y denominador de datos enteros y que se construyeran las siguientes funciones, que era mostrar una fracción, que era sumar 2 fracciones, restar 2 fracciones, multiplicar 2 fracciones y dividir 2 fracciones. Cuando me refería a operaciones entre fracciones, pues la idea era que estas operaciones entre fracciones me dieran como resultado una fracción, ¿sí? Que si yo cogía y sumaba una fracción con otra, pues hiciera la regla de la suma, pero que lo mostrara como una fracción, no como un cociente dividiendo el numerador con el denominador. Entonces, esa era la idea. Lo mismo con la resta, lo mismo con la multiplicación. ¿Sí? Bueno, muy bien. Me alegra que hayan entendido. Por ahí hay alguien que tenía problemas de sonido, pero entendió el código. Listo. Entonces, aquí en este punto 4
la idea sería la siguiente. Vamos a hacer una estructura muy general. Exactamente. Los resultados en este punto 4 habría que mostrarlos como fracciones. Por eso esta primera función, mostrar fracción, sería importante para que cada que haga yo la operación muestre el resultado como una fracción. ¿Sí? Sí, como les decía, la frase, hay un compañero que tiene problemas de audio. Vamos aquí a responder en un segundo. Listo. Vamos entonces a hacer brevemente la creación de la estructura de la fracción. ¿Cómo funcionaría la primera función que sería la de mostrarla? Voy a empezar un nuevo proyecto. Espérame un segundito mientras creo un nuevo proyecto. Listo. Entonces aquí tengo el nuevo proyecto. Bien, entonces en el caso del punto 4, con fracciones, entonces vamos a crear una estructura, ¿sí? Que se va a llamar fracción y que va a tener entonces un par de enteros, que va a ser el numerador y que va a ser el denominador. ¿Sí o qué? Pues ahí está la creación de mi estructura, ¿verdad? Listo. Entonces, la idea con esta fracción es que aquí en el main, pues obviamente yo definiera un par de variables, o tres variables en realidad, de ese tipo fracción. Y que van a ser, por ejemplo, operando 1, operando 2 y operando 3. ¿Sí? O en realidad el resultado, por ejemplo. Entonces, operandos y resultados como fracciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, ustedes aquí definirían la forma en la que se ingresan las fracciones. ¿Sí? Entonces habría que pedir el numerador y el denominador del primer operando, pedir el numerador y el denominador del segundo operando y guardarlos en cada uno de estos campos. Hagamos el ejemplo para uno. Vamos a pedir el ingreso del numerador de la fracción 1 y eso lo vamos a leer como un valor entero y lo vamos a guardar en operador 1 en el campo numerador. ¿Sí? Entonces se almacena el numerador en el campo de la variable OP1. ¿Sí? Entonces en esa parte estoy almacenando el numerador que le pedí al usuario en el campo numerador. Y lo mismo lo podría hacer con el denominador. Pues aquí ingresa el denominador. Lo pueden hacer en un ciclo si lo desean. Van a leer los datos para no repetir todas estas líneas de código, pues lo pueden meter aquí dentro de un for chiquitico de 2 iteraciones y piden el numerador y el denominador de la fracción, ¿sí? Y las almacenan. Entonces aquí estaríamos haciendo el almacenamiento de los dos datos de la primera fracción. Y la idea sería crear entonces, por ejemplo, la primera función que me pedía mostrar una fracción. Entonces, esa función como solamente va a mostrar, simplemente va a ser de tipo void y le voy a pasar una fracción. Entonces, como le voy a pasar una fracción, entonces tengo que decirle que le voy a pasar una estructura fracción que se va a llamar, yo qué sé, por ejemplo, X. ¿Sí? Entonces aquí voy a crear el prototipo y aquí voy a construir mi función. Entonces, ¿qué debería hacer mostrar
la fracción? Muy simple. Escribo un printf aquí. La fracción es, por ejemplo. Y bueno, ustedes definen como la quisieran mostrar. Voy a poner una tabulación. Y voy a poner porcentaje de separado dos veces, bueno, dos veces muy lejos, un slash y porcentaje de el otro entero. ¿Sí? Y entonces lo que voy a mostrar aquí va a ser el numerador y aquí el denominador. Entonces simplemente pongo aquí x.num y x.d. ¿Sí? Ahí están los dos datos que quiero mostrar. En flotantes. Bueno, con respecto a esta duda de que mostrar el resultado en flotantes, la idea, como les digo nuevamente, es que las operaciones entre fracciones me den como resultado pues, una fracción. Pues esa es la idea, sobre todo para el uso de la estructura. ¿Sí? Por eso estamos usando estructuras, porque pues si no definiríamos al final dos variables, cuatro variables para los operandos y haríamos los cálculos como cocientes. ¿Sí? Pero entonces aprovechando la creación de la estructura, pues por eso sería bueno que los resultados los mostráramos haciendo uso de esta función que estamos creando precisamente para mostrar fracciones. Entonces, la idea sería que los resultados fueran mostrados también como fracciones. Entonces, aprovechando que ya creamos esta función mostrar, aquí voy a utilizarla y le voy a pasar, por ejemplo, el operando 1. Entonces, aquí en este programa, lo único que hicimos fue ingresar los datos de la primera fracción y la estamos mostrando. ¿Sí? Bien, entonces la voy a compilar y la voy a ejecutar. Les voy a mostrar aquí la consola. Entonces aquí me está preguntando el numerador de la fracción 1, por ejemplo 2, el denominador de la fracción 1, 5. Y entonces estoy mostrando la fracción como, pues, básicamente una fracción. Simplemente es mostrar tanto el numerador como el denominador, en este caso sería 2/5. Entonces, la idea sería que todas las operaciones que ustedes realicen con esas fracciones, pues tengan como resultado una fracción y siempre voy a poder utilizar mi función recién creada para mostrar los resultados. Simplemente la tengo que llamar. ¿Sí? Hago la suma, muestro el resultado. Hago la resta, muestro el resultado. Hago la multiplicación, muestro el resultado. Y hago la división y muestro el resultado. ¿Sí? Sí está clara la idea de este ejercicio. Entonces, habría que hacer, obviamente, las demás funciones. Por ejemplo, la función suma. Para sumar dos funciones, entonces posiblemente, como va a ser una suma de fracciones, entonces mi función suma, le voy a ingresar una estructura X y le voy a ingresar una estructura Y, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro de esta función? Cojo el numerador de X por el denominador de Y, más el numerador de Y por el denominador de X. Eso me da el numerador. Y luego el denominador, entonces sería el producto entre el denominador de X y el denominador de Y. ¿Sí? Eso lo hacen dentro de esta función. Y antes de finalizar la función, llaman a mostrar. De hecho, hagámoslo para que no quede como muy en el aire. Esta función se debe encargar de sumar dos fracciones, perdón. Entonces, voy a crear aquí el resultado. Y voy a decir que el resultado punto numerador va a ser, entonces, como les había dicho, x punto numerador por y punto denominador, esto más y punto numerador por x punto denominador. ¿Sí o qué? Entonces sería el numerador del resultado, que es la multiplicación en cruz de los numeradores y denominadores de los operandos. Y el denominador
sería simplemente x punto denominador por y punto denominador, ¿sí? Y aquí voy a mostrar el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la idea? Que tengo que pasar dos fracciones a esta función y él se va a encargar de sumarlas y de mostrar el resultado. Entonces, por aquí voy a llamar a esa función suma. Le tengo que pasar dos fracciones. Entonces, como tengo solo una leída, se la voy a pasar dos veces. Le voy a hacer trampa. Y entonces suma va a coger esa fracción, la va a sumar y va a mostrar el resultado. Vamos entonces a compilar y a ejecutar ese código. ¿Para qué me está poniendo warnings? Porque no estoy utilizando estas variables. Pues como vieron, aquí dentro de suma creé la otra fracción y aquí mismo estoy mostrando el resultado. Les voy a mostrar la consola. Entonces, bien, aquí me está pidiendo el numerador de la fracción 1. Entonces, vamos a hacer 2/5. Y entonces, bueno, aquí como utilicé dos veces mostrar, entonces me mostró la fracción que había ingresado y este texto de aquí es el de la función suma, que calcula la suma y en este caso muestra el resultado. Entonces 2/5 más 2/5, pues obviamente como es una fracción homogénea, o la suma más bien de dos fracciones con el mismo denominador, entonces pues la suma se hace diferente, ¿sí? O quedaría simplificada. Pero en este caso, teniendo en cuenta de que las fracciones fueran distintas, el denominador, entonces se hace la suma en cruz. Ustedes saben, numerador, denominador, numerador, denominador. Y el denominador es el producto entre los dos denominadores. Entonces el resultado de eso sería 20/25. ¿Sí? Esa sería nuestra función de suma. Para que esto de pronto no quede peñuscado, voy a poner aquí, encontrar las n. Y, ¿qué dice? Bueno, cerré, aborté la ejecución. ¿Qué le dice al compilador? Bueno, lo ejecuté, tendría que volver a abrir, regálenme un segundito. Organizo el compilador. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Lo que hemos hecho con respecto a las fracciones, ¿cuál sería la idea de las funciones y demás? Ahí hicimos la de mostrar y la de suma. Sería lo mismo hacer la de resta, multiplicación y división. Pero sí, la idea es mostrar los resultados de esas operaciones como fracciones también, ¿sí? Sí, por aquí estamos. Sí, tengo aquí muy sencilla la función de sumar. Sería lo mismo hacer para resta, para multiplicación y para división. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos que la fracción, perdón, es un tercio. Entonces, va a sumar un tercio con un tercio y eso va a dar 6/9. ¿Sí? Era también muy sencillo. La idea de este punto era simplemente el trabajo con estructuras. Entonces, por eso había que aprovechar esa creación de la estructura simplemente para